expresarle mi complacencia de tenerle aquí en mi domicilio. También quiero agradecer al señor alcalde que ha dado la disposición de que usted venga aquí a Quito, a mi domicilio. Agradecerle al señor alcalde y desearle todo éxito en su importante función para bien de nuestra querida tierra. Yo creo que el actual Consejo Municipal de Piñas y su alcalde van a tener un puesto muy importante en la historia de nuestra ciudad, de nuestro cantón, por haber tomado esta iniciativa. Piñas es una ciudad y un cantón que han progresado extraordinariamente y que han producido, naturalmente excluyéndome yo, han producido hombres y mujeres muy importantes en la vida religiosa, en la vida intelectual y cultural, en la vida artística y en la administración pública del país. De manera que es un acierto elaborar ese libro. Es realmente admirable porque en esa época Piñas ha de haber sido una población bastante pequeña, que tenga esas agallas, que tengan los piñasienses esas agallas. Allí ya se manifestaba el barro, la arcilla de la cual hemos sido hechos los piñasienses. Cuando se produjo la revolución liberal, mi abuelo don Anastasio Gallardo había sido designado teniente de milicias para que controlen el orden público en la parroquia y Cantón Independencia, recién formado Piñas. Después, mi abuela había sido por muchos años presidenta del Comité de Cantonización, doña Amalia Gallardo, una gran matrona, añasco de Gallardo. Y mi padre había sido presidente del Comité Vial, que promovía la construcción de la vía desde Piñas a Santa Rosa. Muchos años también. Cuando Piñas se constituyó cantón, fue vicepresidente y a los pocos meses, por la renuncia del presidente, doctor Juan María Loaiza, asumió la presidencia del Consejo Municipal de Piñas. Y era presidente del Consejo Municipal cuando se produjo la invasión peruana. Yo para entonces era un niño de 6 años. Las mujeres de Piñas se organizaron para recibir a los evacuados de Arenillas, de Santa Rosa, de los pueblos de la costa, que despavoridos ante el bombardeo y el ametrallamiento de los aviones peruanos, salieron dejando todo. Entonces en Piñas las mujeres se organizaron para alimentarles, recibirles, alojarles. Y yo recuerdo, entre brumas diría, pero recuerdo, porque andaba a los 6 años allí pegado de la falda de mi mamá, que era parte de la actividad que realizaban las damas de Piñas. Quizá de allí nació mi vocación militar y mi voluntad como militar, primero como oficial inferior, combatir y si era necesario morir en defensa de mi patria. No ocurrió, pero cuando era la primera autoridad de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, director del Frente Militar, ocurrió este intento peruano de tomarse
por las armas del Alto Cenepa. Entonces, yo reunía al alto mando militar y les dije: señores, mi criterio es que le recomendemos al presidente de la República que si el Perú intenta tomar el Alto Cenepa, peleemos y le demos al militarismo peruano una lección de que deben respetarlo al Ecuador. Y les dije: pero como esto es tan grave, quiero conocer el criterio de cada uno de ustedes, porque no sería correcto que cuando estemos ya en la guerra, en dificultades, alguien diga: yo no estuve de acuerdo. Y comencé: jefe del comando conjunto, comandante del ejército, comandante de la marina, comandante de la fuerza aérea, y así a los principales jefes militares: ¿qué piensan? Y todos dijeron: estamos totalmente de acuerdo con usted, mi general. Entonces le dije: vamos a informarle al presidente lo que está pasando y a darle nuestra recomendación, que si el Perú nos invade, peleemos y busquemos la victoria. Eso me nació del alma, porque en mi casa, cuando recordaban la invasión peruana, mi madre lloraba. Y eso se había metido en mi alma profundamente. Usted ve que, respondiendo a ese barro del que provenimos, no lo hemos traicionado. Bueno, yo le tengo mucho cariño y aprecio al pueblo de Zaruma, mucho, porque de allí surge la semilla que se esparce por Piñas, por Portobelo, por Atahualpa y después por Balsas y Marcavelí, los cantones de la parte alta del Oro. Y también van hacia Machala, hacia Santa Rosa. O sea que el origen nuestro es el pueblo de Zaruma. Por eso digo yo, nuestras virtudes y nuestras cualidades las hemos heredado de ese pueblo de Zaruma. Y allí están nuestras raíces. Lo que ocurre que, como sucede en las familias, los hijos crecen. Piñas había crecido y quería ser independiente, con toda razón. Era natural que no quieran perder la joya de la corona. Bueno, era muy natural, ¿no? Porque era el pueblo con mayor proyección, con gentes de un espíritu especial. Entonces, se explica que Zaruma haya tratado por todos los medios de que no se produzca la cantonización de Piñas. Y eso es totalmente explicable, y en eso no hay ninguna maldad de Zaruma. Yo realmente recuerdo que en la casa escuchaba, porque mi abuelo, don Anastasio Gallardo, y mi abuela, doña Amalia Añasco de Gallardo, era un factor muy importante con otros ciudadanos en esos eventos por la cantonización de nuestro querido Piñas. Recuerdo, por ejemplo, que junto con otras 3 o 4 personas, distinguidos piñacienses, mi abuelo Anastasio Gallardo había sido conducido a Zaruma detenido, y allí estaban detenidos. Pero hay una anécdota hermosa. El pueblo de Piñas había resuelto irlos a liberar. Había mandado primero comunicaciones exigiendo la liberación
de sus patriotas que estaban detenidos en Zaruma. Y como no habían tenido todavía una respuesta, organizaron una marcha hacia Zaruma. Y para demostrar que eran muchos, a lo largo de el camino, sobre las estacas de los potreros, habían puesto ponchos y sombreros. Entonces se veía una gran cantidad de gente de Piñas que iba en dirección a Zaruma. Y entonces dicen que los zarumeños, al ver eso, dijeron: ¿cuántos coxcolos? ¿Qué nos decían los coxcolos, no? ¿Cuántos coxcolos? Bueno, el total es que las autoridades de Zaruma habían puesto en libertad a nuestros valerosos antecesores. Y en realidad Zaruma valoraba la potencialidad espiritual y material de nuestro querido Piñas. Y eso nos honra. Perfecto. Así es. Yo le quisiera decir que mi familia le dio a Piñas mucho amor y dedicación. Y naturalmente nosotros estamos muy agradecidos por la forma como han honrado la memoria de nuestro padre, de don Araldo Godofredo Gallardo Añasco. En realidad, nuestros abuelos dieron 3 presidentes del Consejo. Mi papá, el tío Manuel y el tío Julio Bienvenido. Los 3 fueron presidentes. Y además, otro presidente del Consejo, mi hermano Fulvio, ¿no? Y le dieron a nuestra provincia y a Piñas también 3 diputados, mi papá, el tío Manuel y mi hermano Fulvio. Entonces ha sido una familia dedicada al servicio de su población. Mi abuelo, el padre de mi madre, don Ignacio Román Guzmán, porque mi madre era Fijó, él obsequió el terreno que después vendieron para comprar el terreno donde está el Colegio San José. Y él también regaló el altar de nuestra iglesia. Él era un hombre dedicado al trabajo en el campo, también al comercio. No tenía actividad política, pero era un verdadero filántropo, don Ignacio Román Guzmán. Entonces a nosotros nos da satisfacción de que nuestros antecesores hayan servido a su pueblo. Y aquí quiero aprovechar para citar a mi hermano, el ingeniero Luis Gallardo Román. Él corrió una sección o una administración de obras públicas en Piñas para apoyar la labor municipal y para mantener la construcción y ampliarla de la vía que va de Santa Rosa o de Saracay especialmente a Piñas, Portobelo y Zaruma. Allí trabajó muchísimo mi hermano Luchito, el ingeniero Luis Gallardo Román, con gran cariño para su tierra natal. Hay piñacienses ilustres, muchos. La familia Jaramillo Loaiza, es decir, hay una cantidad de todos los Olmedo, con don Miguel Olmedo, sí, grandes piñacienses. Y quisiera citarlo a don Luis Moscoso, claro. Zambrano, ¿no es cierto?, claro, y a sus descendientes.
personas a las que Piñas les debe mucho también. Sí, siempre cuando hay el peligro para cualquier país, para cualquier provincia, ¿no es cierto?, para cualquier cantón de una desmembración, se alega que los que tienen esa pretensión de una autonomía no están preparados para manejarse. Y la verdad es que en Piñas, desde el comienzo, hubo gente extraordinaria, no solamente por los conocimientos intelectuales, sino por su carácter, por su temperamento, gente de empresa, gente de acción. Eso será el clima, el entorno que forma a la gente así, pero así hemos sido, en donde hemos tenido que pararnos. Como cualidades innatas, alguien dijo, ¿no? Así es. La de superación, la de Sí. honestidad, la de Así trabajo, esfuerzo. Amor a la tierra, Amor a la natal. Yo tengo grandes recuerdos de mi querida tierra. Así es, no desmayaron, siguieron por 45 años más luchando, hasta que se dio el reconocimiento a que nuestro pueblo debía ser autónomo, para que toda su potencialidad pueda tener un cauce, una expansión. Y en realidad nuestra población es tan hermosa, ¿no?, tan distinguida, no solamente en nuestra provincia, porque yo tengo amigos de diferentes partes del país que han llegado por Piñas por A o B razones, y lo primero, a su retorno, lo que han hecho es llamarme por teléfono. Me dice: oye, Pepe, o oiga, general, no creíamos que su tierra era tan hermosa. Y es en realidad, desde su topografía, ¿no? El río que en esa época nosotros lo represábamos tumbando árboles para nadar, la Poza Honda, es decir, los cerritos que tanto caminar, porque yo los caminé mucho, los cerros. ¿Por qué los caminé? Porque como mi papá tenía trabajos en el campo, tenía una pequeña ganadería, tenía café, entonces yo tenía que estar recorriendo con él, y a veces solo. Mi papá me daba mucha confianza y me mandaba a hacer cosas que ya hacen los mayores. Y yo le agradezco, porque esa confianza a un niño lo forma. De manera que cuando yo vine acá a estudiar, era un joven con mucho impulso, dado en mi tierra, en mi hogar. Es indudable, porque otra característica de nuestra población es ser profundamente católica. Y eso nos imprimieron en el alma nuestros padres, nuestros mayores. Y eso lo conservamos, yo creo que todos, a lo largo de la vida. Hay en nuestro pueblo personas que se han dirigido en diferentes tendencias políticas. Bueno, eso está bien, pero tienen una característica: son todos profundamente religiosos y creyentes. Con los mismos valores morales. Con los mismos, y claro, con los mismos valores morales. Vea, eso es lo mejor. Yo creo que es una de las poblaciones que más migración ha recibido. ¿Y por qué ha ido la gente? Porque han encontrado un pueblo acogedor, que no rechaza. Esa es una característica también que nos llena de satisfacción y nos ennoblece. Nos ennoblece, porque eso es la nobleza.
los arrieros, los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo pues a los arrieros, hombres racios, ¿no? Que subían sobre las bestias, algunas chúcaras, pesos grandes, esos grandes sacos de café, de panela, pero esos dirigentes eran la nata de una leche riquísima en vitamina y componentes. Eso es, esa eclosión de ciudadanos que se han destacado no son más que la resultante de lo que es todo ese pueblo. Y usted bien ha dicho, en donde están agricultores, ganaderos, arrieros, recolectores de café, cortadores de caña, ¿no? La gente que ha hecho arte también, y la gente que ha tenido actividades intelectuales, la poesía, en fin. Es decir, un gran pueblo. Y mujeres y hombres religiosos que han servido al país y en el exterior. El piñaciense que sale buscando mejores horizontes económicos lleva en su mente el recuerdo de su tierra y el anhelo de volver a ella. Y si no puede volver a ella, por lo menos de sus recursos, bien ganados, bien sudados, invertirlos allí. Eso es hermoso. Eso le caracteriza a Piñas y por eso es lo que es tan bonito, ¿no? Tiene tantos edificios de 3, 4, 5, 6, 7 pisos. Es el trabajo de sus hijos que han salido al exterior. Verá, yo quisiera citarle una cosa. Yo estaba en Loja, todavía era general recién ascendido, estaba de comandante de la brigada en Loja. Y fueron el presidente del consejo y otras personas a hablarme para que ayude para que se lleve la energía eléctrica. Había que tender las líneas, ya que la antigua planta prácticamente no avanzaba ya a brindar el servicio a la población. Entonces yo hice un viaje especial, pedí permiso, me fui a Quito, fui a Inesel, anduve por el ministerio respectivo y se hizo ese trabajo. Cuando era después gerente del Banco del Estado, había un fondo no reembolsable para obras en la frontera. De ese fondo no reembolsable lo dividí en dos partes, más o menos el 60% para Piñas, para el asunto del agua potable de Piñas, y el otro, el 40% lo di a Zaruma, que también tenía igual problema. Ellos querían llevar una parte del agua de una quebrada a otra para aumentar el caudal disponible. Es decir, nosotros hemos tratado en lo posible de servir a nuestra tierra, que nos ha querido tanto también. Es decir, amor con amor se paga. Especialmente con mi padre han sido tan generosos, ¿no? Y tan buenos, que nunca hemos olvidado. Claro, en el mismo Palacio Municipal se ubicaron comandos de batallones, en el antiguo Palacio Municipal, porque Piñas tenía, cuando se cantonizó, ya una casa municipal construida muchos años antes, de madera pero imponente, y eso sirvió para que allí se establezcan los comandos de 2 o 3 batallones
porque había en Piñas en esa época caballería, infantería, y en Portobelo y Zaruma había artillería e ingenieros. Después marcharon ya a la parte baja de la provincia. Ese fue el ambiente en que yo me formé. Y mire, el apoyo que daban las autoridades municipales, diciendo, vengan, ocupen esto. No había ningún egoísmo, sino generosidad. Es decir, nuestro pueblo debe enorgullecerse. Fue muy atento, generoso, fraterno, con los evacuados que se llamábamos refugiados, los que fueron de la costa a radicarse allí. Como era mi papá presidente del consejo, entonces, especialmente a mi hermano Julio, ya que mi hermano Nervo estaba estudiando fuera de Piñas, andaba metido en todo, pues estaba en la edad adecuada, tendría 12 años, 13 años. Formamos inclusive un batallón. Los fusiles eran de carrizo, los cañones, y los cañones de artillería eran de caña guadúa, las llantas de madera, forradas con tubos de llanta. Y una vez desfilamos por Piñas. Claro que yo en esa época iba a la cola porque tenía unos 8 años y era aguatero, nomás llevaba los baldes de agua. Pero me estaba entrenando ya. Cuando salí de la escuela, debo haber tenido 12, 13 años. Se me ocurrió pedir trabajo donde don Pancho Carrión, porque yo veía que los muchachos que trabajaban, los jóvenes de Piñas o de otros lugares que trabajaban allí, como ganaban su sueldo, se vestían bien, ¿no? Entonces yo los admiraba y pedí trabajo donde don Pancho. ¿Y sabe qué hacía? Llevaba la lista de las jabas de cola, de cerveza, de los quintales de arroz, de azúcar, de sal, porque era un gran emporio comercial el de don Pancho Carrión, y de todo lo que entraba y salía. Don Pancho me tenía un gran cariño, y era un hombre, don Pancho, genial para los negocios. Su almacén tenía desde motores de carro hasta agujas. Era un hombre de una gran iniciativa. Además, tuvo los primeros camiones que habían en Piñas, el Rey de la Cuesta, el Tigre. El uno se llamaba el Tigre y el otro el Rey de la Cuesta. Esos vehículos pues llevaban el comercio, pero al comienzo tenían unas grandes piaras de mulares para llevar la tierra mineral, la tierra molida en Portobelo, porque no la separaban para evitar los robos, y el oro iba en cuarzo, en unos pequeños sacos de 50 kilos. Y eso era lo que llevaban los mulares de don Pancho hasta Santa Rosa, en donde se embarcaba para llevar a los Estados Unidos. Entonces tenía una grandes piaras de mula, y para eso había comprado terrenos en Piedras y en las cuevas, naturalmente en Piñas, porque los mulares llegaban a Piñas. Allí hacían un descanso, al otro día marchaban hasta las cuevas, allí hacían otros descansos, tenían allí los restaurantes, todo eso para los arrieros y también para los viajeros. Y después iban a Piedras,
donde se embarcaban en el ferrocarril para ir al puerto que había en Santa Rosa, primero al puerto Pital, que era cerca de la iglesia de Santa Rosa, y después a Lemerenciana y finalmente a Gelí. Don Pancho Carrión, además de genial que era un hombre muy educado. Pucha, que era una dama. Yo digo, esos hombres así se meten en el corazón de las gentes y logran que sus trabajadores les ayuden, en fin. Porque si son especie de tiranos, gritones, abusivos, lo que logran es que los rechacen, que no les ayuden. Don Pancho era un hombre sumamente afectuoso. Fue un extraordinario empresario. Y en segundo lugar, un hombre con una gracia, ¿no? Con una alegría y muy amistoso, don Pancho. Y sumamente gracioso. Tenía una serie de cosas. Decía que él había combatido una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Y decía, si oye la placa de platino que tengo en la cabeza, que me la pusieron porque recibí un disparo en la cabeza. Y decía que era romano, y en realidad era romano, porque había nacido en el pequeño pueblo contiguo a Zaruma, Roma. Él era en realidad romano. Y por eso decía que cuando iba a Roma, había ido a Roma, y cuando se acercó al Santo Padre a saludarlo, todos se arrodillan. Dijo, tú no, Pancho, y lo levantó, porque habían sido compañeros de escuela con el Papa. Tenía sus cosas, don Pancho, muy graciosas, ¿no? Una serie de ocurrencias. Y dicen que cuando alguien estaba escuchando sus mentirillas, que había que tomarla en serio. Claro, porque se resentía. Y sabe lo que me pasó a mí. Hasta ahora me duele. En lo afectuoso que era don Pancho conmigo. Pero como tenía su estilo, ¿no? Andaba caminando por aquí, lo llamaba Encalada, y por acá lo llamaba Sigifredo, a Sigifredo Rosales, en fin. Para conversar. Claro, para darles disposiciones, y andaba y tenía su forma de caminar. Oiga, a mí se me ocurre un día con los otros muchachos allí en la biblioteca municipal, a la entrada de estarnos riendo, y se me ocurre imitarle a don Pancho. Cuando estaban que se morían de gusto, cuando les veo que se ponen serios, regreso a ver para atrás, estaba don Pancho asombrado de que yo le esté imitando. Para mí fue una puñalada, casi me muero de la sorpresa para estar imitando a un hombre tan bueno. Pero lo tomó como algo desagradable, don Pancho. No dijo nada. No dijo nada, pero para mí fue terrible. No dijo nada. Usted le sabe imitar la voz de... Sí, le imitaba, pero ahora ya no. Oiga, pero eso fue para mí una lección. Nunca más me puse a criticar a nadie. Así, ¿no? Lo va formando la vida. Hay un libro del doctor Necker Franco, de Machala, un libro o un documento en el que habla sobre la presencia de los judíos españoles en las minas de Portobelo. O sea, usted ve la gente de allá, es gente blanca, ¿no es cierto? Es gente diferente y tiene su manera de ser. Yo recuerdo que en Piñas todo el mundo usaba leva, saco, un saquito de tela. Siempre usaba su saco de tela y un sombrero. Y usted va a Israel y ve a todos casi con sombrero
y con saco, y con un saquito, sin corbata. Es decir, parece que hubo una influencia marcada de la raza judía, de los judíos nefarditas, porque era en Nefalia, en España, donde ellos vivían preponderantemente, de los judíos nefarditas, que fueron expulsados de España, pero a los que se convirtieron al catolicismo, no se los expulsó del imperio, pero sí de España, y vinieron a las colonias, especialmente como eran hábiles artesanos, eran los cerrajeros, es decir, no había industria en esa época, eran los industriales de esa época, eran los intelectuales, los científicos de la época. Esa gente vino para acá. Entonces ellos son, creo que parte de nuestras raíces. Y ya veo que se acerca a la Villa Elvita. Antes había que trotar desde el Sestiadero para llegar a la Chuva. A la Chuva nos llevaban en la escuela como paseo a las cuevas que habían allí en la Chuva. Y ya está llegando la población allá. Y usted me hablaba de que pasada la Chuva y en el descenso a Casaderos, en ese sector, piensan construir el hospital regional que servirá a los cantones de Zaruma, Portobelo, Piñas y Atahualpa. O sea, deberá ser un gran hospital para que sirva todo eso. Y también escuché a piñacienses que hay planificación para construir nuevos barrios a partir de la Chuva hacia el río Pachi. Yo le deseo a Piñas que siga progresando con el mismo ritmo y con mayor esfuerzo que hasta ahora. Que sea siempre el mismo pueblo, el pueblo religioso, sencillo, con principios, que conservemos los valores del pasado. A mí me llenaba de orgullo saber que cuando no había una banda de músicos en la provincia del Oro, Piñas tenía una banda de músicos que se paseaba por toda la provincia e inclusive iba a Sullana, a Piura, en el Perú. Entonces, un pueblo, no, de gentes emprendedoras, que sean cada vez más emprendedoras. Ojalá allí se vayan estableciendo industrias, manufacturas, para que la gente tenga trabajo y no tenga que salir. Que se conserve esa bella selva que existe entre Buenaventura y Saracay, que eso es una belleza, donde nacen las orquídeas por cantidades y donde se pueden hacer senderos y mantener esa selva sin que nadie la tope. Eso debe defenderse a todo trance. Mi abuela, doña Amalia Añasco de Gallardo, fue por años, había sido la presidenta del Comité de Cantonización de Piñas. Y esos afanes cívicos dejó impresos en su familia, en sus descendientes. Pero han habido otras mujeres excelentes. Por ejemplo, yo recuerdo doña Emilia Molina de Moscoso, que con don Luis Moscoso dieron origen a una familia tan respetable, ¿no? Recuerdo
El nombre de la señora, que era una señora alta de cabello largo y oscuro, de esposa de don Miguel Olmedo. Fíjese que había gentes de primera en Piñas. Mi padrino, el doctor Juan María Loaiza, entonces vino a vivir aquí, en Quito, y aquí en Quito dio origen a una familia muy importante. Nietos de él, nietas de él, son personas sumamente valiosas aquí en la sociedad de Piñas, en las diferentes actividades intelectuales, culturales, en fin. Sí, ha producido nuestra población gente de primera. Hubo, por ejemplo, allí don Isardo de Valareso, que no era propiamente de Piñas, sino de Pacha, pero vivió muchos años en Piñas. Allí tuvo sus hijos. Mario Valareso, recién fallecido, fue un gran empresario. Asimismo formó con la señora Amadita Loaiza, hija de don Manuel de la Cruz Loaiza. Otra familia importante formó aquí en Quito una gran familia. Es decir, y han habido mujeres muy importantes, por ejemplo, Irmita Ortiz. Irmita Ortiz es una mujer muy importante, es una intelectual muy distinguida. Otra es Aspasia Toledo de Ramírez, ¿no? Otra mujer muy valiosa, que se han destacado en el mundo de la enseñanza. Voy a escribir, y el primer tomo va a estar dedicado a mi tierra, a su pueblo y a mi familia. Lo voy a escribir en varios tomos porque he hecho un recorrido largo. Con toda seguridad que van a estar algunos tomos. Voy a escribir. Lo voy a escribir por tomos porque lo que después tal vez digan no interese tanto ya a los de Piñas. Pero el primer tomo sí, porque el primer tomo es para mi tierra. Yo quiero decirle que estamos felices de estos aniversarios que se cumplen este año de nuestra querida tierra. 120 años de ese grito audaz de un pueblo pequeñito, pero con un gran espíritu, que creyó que estaba con pantalones largos para ya gobernarse por sí mismo. Para eso se necesita tener mucha confianza en sí mismo. Y yo creo que esa ha sido una característica de la gente de Piñas. Confiar en sus propios esfuerzos y atributos. No amilanarse ante nada. Bueno, desearle que continúe progresando y que haya mucha unidad entre sus habitantes, que las diferencias naturales que existen y existirán por los siglos, porque eso es necesario inclusive para que haya una renovación constante en la vida de los pueblos. El amor fraternal, o sea, el amor entre familiares, la amistad, están sobre todas esas otras cosas. A la larga, cuando uno ya ha envejecido, se da cuenta que la familia, los amigos, es lo único que queda. Esta iniciativa de hacer esta historia de nuestra población es importantísima. Ojalá allí trabajen gentes que pongan el mayor esmero en que salga bien. Viva Piñas, con mucho cariño, viva mi tierra.